Ahora sí, disculpe. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia que has tenido para cada uno con nosotros, Señor, por la oportunidad que nos das de estar el día de hoy aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y poder meditar en ella, Señor. Te pido que me des de tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí, Señor, y te pido también por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, que tú pongas un oído atento, Señor, un corazón dócil para que pueda recibir la palabra y que no solamente se quede en el pensamiento, Señor, sino que también lo podemos llevar a la práctica, Señor. Nuevamente te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que nos otorgas. Y todo esto es gracias a los méritos de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias por esa cruz, Señor, por ese sacrificio. Y te estamos muy agradecidos, Señor. Todo esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver, vamos a estar en Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y vamos a estar hablando sobre la gratitud y la ingratitud. Lucas. Ando mal. Desde la semana pasada que la lección 27 y estuvimos hoy en la lección 26 y ya tenía varias semanas. Entonces, Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Y lo vamos a leer un poquito más adelante. Como ilustración quiero mencionar que había una leyenda, o cuenta esta leyenda, de dos ángeles enviados por Dios a la tierra para recolectar oraciones de los santos. Uno debía recoger peticiones y el otro acciones de gracias. El ángel de las peticiones no pudo llevarlas en un solo viaje, mientras que el de las acciones de gracias las transportó en una sola mano. Esta leyenda surgió del lamentable hecho de que los hijos de Dios son más propensos a pedir que a dar gracias. Profundizando en esta idea, Williams Hendrickson comentó que cuando una persona ora sin agradecimiento, ha cortado las alas de la oración y cuando la manda a volar, no se puede levantar del piso. La ilustración nos recuerda que ser agradecido significa reconocer el control de Dios en cada detalle de nuestra vida. Ser desagradecidos equivale a desconocer el señorío de Cristo, y nada más aflige al Espíritu Santo que un creyente que no da gracias. Un ejemplo práctico de gratitud lo encontramos en Pablo, quien incluso en medio de las aflicciones como prisiones, hambre, naufragios, expresaba gratitud. En Filipenses agradece a los hermanos no por el interés personal, sino por la evidencia de comunión y amistad en Cristo. El ejercicio del Salmo 103, como nos leía nuestra hermana, bendice alma mía, oh, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Esta práctica bíblica que debemos hacer siempre, meditar, recordar, reconocer y agradecer por esa razón. Deberíamos cada uno de nosotros en esta mañana hacer que la palabra de Dios, que es un martillo, quebrante
nuestros corazones de roca, de tal manera que quebrante nuestra alma y vayamos a Jesucristo en agradecimiento. La porción de la escritura que vamos a estar viendo dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces vemos que el texto nos dice que salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos. Y esto es así porque recordamos que en la ley menciona que ellos deberían de estar a una distancia prudente de las personas, que estaban separados del pueblo. Vemos que la enfermedad se llamaba lepra debido a que la piel se pone escamosa. La palabra griega es lepos o lepis, que significa escama. Y era una enfermedad tan terrible que deformaba el rostro de las personas. Dice que parecían como leones porque se hinchaba y se llenaba de escamas. Muchas de las veces de donde tenían tanta lepra, sus extremidades se caían, se perdían. Entonces era una enfermedad tan terrible que cualquier persona que veía a padecer estas manchas en su piel de la lepra sabía que estaba sentenciado básicamente a muerte. Josefo en las historias de las antigüedades de los judíos menciona que el leproso no se diferenciaba en nada de un cadáver. Así que la curación de un leproso era semejante a resucitar a un muerto. Los leprosos eran condenados al destierro de la sociedad y vivían en colonias. La lepra creaba terribles barreras sociales. El leproso tenía que vivir lejos de las poblaciones como un auténtico intocable, con el fin de evitar el contagio. Así pues, además del dolor de la enfermedad, tenían que soportar la indignidad del rechazo social. Expulsado de la sociedad normal, tenían que vivir aislados de todo contacto humano y las leyes exigían que se colocara una invisible barrera que básicamente era infranqueable. En cuanto al leproso, tenía esta infección, sus vestidos eran rasgados, el cabello de su cabeza era descubierto, se cubría con un esbozo y gritaba, inmundo, inmundo. Permanecía inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo y su morada estará fuera del campamento, y esto nos lo dice Levíticos. Entonces, aparte de esta enfermedad, su vida era solitaria y rechazado de los demás. Entonces vemos que el padecimiento común de estos hombres había eliminado sus diferencias étnicas. Y como los sin techo hoy en día probablemente vivían juntos para apoyarse entre ellos. Había esas comunidades de leprosos. Imaginar una vida así nos ayuda a entender por qué piden misericordia. Y en nuestros pecados, hermanos, nos diferenciamos muy poco en los leprosos. Porque así como nuestro pecado nos separa del Señor, estos leprosos los separaba de esa convivencia, de esa comunión con sus allegados. Nuestros pecados nos ensucian a todos y todos deberíamos de clamar a Dios por misericordia. El versículo 13 nos dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos reconocieron primeramente la grandeza del Jesús,
La misericordia vemos que tiene dos polos, dos lados. Por una parte es el que imparte misericordia, es alguien que tiene este poder o potestad, y el que recibe misericordia, alguien inferior. Entonces vemos que ellos reconocieron como tal a Jesús, porque le llamaron Jesús, maestro, Raboni. Y solamente el superior es el que puede impartir esta misericordia. Cuando los leprosos se pararon, ellos no dijeron: tú eres el Mesías, haz lo que tú debes hacer, cumple con tu deber. No, eso no fue lo que ellos dijeron. Ellos dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Ellos no fueron reclamando, porque ellos entendieron, por lo menos en ese momento, que después todas las cosas podrían cambiar. Que si Jesús iba a hacer algo por ellos, era movido solamente por su gracia, no por una obligación. Y hermanos, esto es importante, porque cuando se nos da lo que merecemos, no hay gracia. Lo que hay es justicia. Aquellos que son empleados, cuando ustedes les depositan, cada vez que les toca que les depositen, ustedes no van a la oficina y le dicen: ay, jefe, muchas gracias por ser tan benigno, muchas gracias por esto y el otro. Vemos que esto tampoco significa que no seamos agradecidos por ese pago, pero simplemente ese hecho es justicia. Usted trabaja, a usted le dan un salario. Usted no trabaja, usted no recibe un salario. Entonces vemos que es interesante que esto es lo mismo que el Señor explica unos versículos inmediatamente antes de esta parábola. Los versículos anteriores que nos dice: ¿quién dice vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar, y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da gracias el siervo porque hizo lo que se le ordenó? Vemos que no estamos hablando de un amo déspota, no estamos hablando de un amo que maltrata. Sencillamente el siervo tiene unas responsabilidades que cumplir, y para eso es que lo tiene el amo. Cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, no debemos esperar una gratitud de alguien, porque como empleados es para eso que se nos paga. De igual manera, como nosotros sabemos eso, nosotros sabemos que no es de gracia, sino que es justicia. ¿Qué es lo que merecíamos nosotros, hermanos? La muerte. Y muchas veces no somos agradecidos, porque entendemos que lo que tenemos o lo que según nosotros merecemos es porque nos corresponde. Y en una época como esta que nos ha tocado vivir, aún es peor. Hoy nuestros hijos nos exigen, nos reclaman, porque ellos sienten merecedores de las cosas. Ya no hay gratitud, porque nosotros los hemos hecho así. Les hemos hecho creer que ellos merecen todo lo que ellos tienen. Y cuando son grandes, nos exigen. Nosotros, que no necesitamos que nos levante nuestro egocentrismo, nos creemos el centro del universo, y esto se nos vende por donde quiera. ¿Cuántas veces escuchamos en anuncios o personas diciéndonos: tú mereces lo mejor? Tú mereces lo mejor. Tú necesitas bendiciones, tú reclama tus bendiciones. Pero no es como que todos aquí merezcamos lo mejor. Y la Escritura, ¿saben qué dice la Escritura? Que tú y yo no merecemos nada. Mi hermano, tú y yo no merecemos absolutamente nada. ¿Usted recuerda lo que dice el profeta Jeremías?
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mi hermano, no solamente los que conocemos al Señor, simplemente levantarnos durante cada día y abrir los ojos y estar vivos es una misericordia de Dios. El Señor no nos debe nada, porque por nuestros pecados merecíamos hace tiempo haber sido consumidos y borrados de sobre la faz de la tierra. Y tú y yo nos creemos siempre mucho más de lo que somos delante del Señor. El versículo 14 nos dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué dice? Fueron limpiados. Y en este caso Jesús no toca a los 10, como en otras veces pasadas donde Jesús toca a uno de los leprosos. Ni como Naamán cuando le dice que vaya al río y se sumerja. En realidad ni siquiera dice sed limpios o algo parecido. Sencillamente les dice que se vayan y se muestren a los sacerdotes. Y vemos que este también era un requisito que nos dice Levíticos 14, que era un proceso también algo largo, porque tenían que presentarse y el único que podía dictaminar si ya eran limpios o no era el sacerdote. Y tenían un tiempo de espera porque iban y lo checaban y tenían que esperarse 7 días, hacer una serie de lavaciones, de limpiezas y todo ritos que ellos tenían. Entonces, solamente el sacerdote era quien los declaraba limpios y los podía restaurar a plena comunión social y religiosa con el resto del pueblo. Porque como estas personas eran impías, ellos ni siquiera podían tener servicios religiosos. Entonces, los 10, por una parte, demuestran confiar en esa palabra, porque el Señor les dijo, id y muéstrense los sacerdotes. Y dice que mientras iban caminando, ellos fueron limpios. Tenemos también el versículo 15 y nos dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Entonces vemos aquí, y quiero ver primeramente los versículos 17 y 18 donde resalta estos puntos, vamos a decir así, negativos. ¿Y qué características vemos en base a la ingratitud? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores del deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negaré la eficiencia de ella. A estos evita. Y vemos cómo nos describe la ingratitud como parte de una lista de comportamientos pecaminosos donde los hombres son ingratos. Porque ¿qué son aquellos que son avaros? Egocentristas, ególatras, porque solamente ellos quieren. Los vanagloriosos, los soberbios, los desobedientes, porque simplemente no, es que yo estoy, y esta es mi verdad, y aunque esté equivocado, o sea, yo. Desobedientes a los padres, se sublevan, porque creen que ellos son los que rigen, los impíos, sin afecto, implacables. Entonces vemos esta lista de pecados que básicamente son ingratitudes.
Y vemos que la ingratitud y el orgullo van de la mano. Donde vaya uno, allá lo acompaña el otro. ¿Usted es una persona orgullosa? ¿O es acaso como los incrédulos? Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Vemos que Romanos profundiza explicando que la gratitud surge cuando una o las personas conocen a Dios. Dice que no le dieron gracias ni le glorificaron y los llevaron a esa necedad y a esa oscuridad espiritual. ¿Y sabe qué? Estamos igual que aquellos incrédulos porque no reconocemos la majestad de Dios. ¿Se acuerdan que en aquel tiempo estuvimos estudiando los atributos de Dios? ¿Cuáles eran los atributos de Dios? Poderoso, omnipresente, omnipotente, santo, justo, y un largo etcétera, soberano. Calvino menciona sobre este pasaje y dice, no podemos concebir a Dios sin su eternidad, potencia, sabiduría, bondad, verdad, justicia y misericordia. Su eternidad aparece por el hecho de que Él es el autor de todas las cosas. Su poder porque Él lo gobierna todo y les da vida. Sabiduría por la disposición armoniosa de un orden perfecto. Su bondad porque no existe otra causa capaz de moverle para crearlo todo y no hay otra razón sino su bondad que pueda incitarle a conservarlo y a mantenerlo. Su justicia por su gobierno y administración de la humanidad, demostrando por el castigo de las transgresiones y la justicia de los inocentes su misericordia, porque con una paciencia tan grande soporta la perversidad humana y su verdad porque es inmutable. Así pues, quien haya tenido algún conocimiento de Dios le debe toda alabanza por su eternidad, sabiduría, bondad y justicia. Usted debe darle gracias a Dios por lo que Él es o por quien es Él. Porque su vida está en sus manos, porque Él lo gobierna todo. Pero como los hombres no han reconocido tales virtudes en Dios, sino que se las han imaginado como un vano fantasma, con razón se dice de ellos que pensaron perversamente y le han despojado de su gloria. ¿Nos comportamos como esos incrédulos? ¿Olvidamos la majestuosidad del Señor? El apóstol también añade razonadamente que no le dieron gracias, pues no existe uno solo que no haya recibido el infinito o los infinitos beneficios, y aun cuando eso no fuera así, y aun cuando Él no se dignase a manifestarse a nosotros, estamos obligados y más que obligados hacia Él. Hay un testimonio de un anciano, Policarpio, y dice que de unos 80 años estaba sentado en una mesa cenando, y Policarpio sabía que su vida estaba en peligro. Un grupo de cristianos acababa de ser ejecutado en la arena por causa de su fe, pero Policarpo se negó a dejar Roma. Los romanos estaban ejecutando a cualquiera que se llamara cristiano y los paganos estaban traicionando a aquellos que sabían que eran seguidores del camino. Después de las ejecuciones recientes, la multitud de la arena había coreado por la muerte de Policarpo. Los soldados entraron en la casa, pero en lugar de oír, Policarpo declaró con calma, hágase la voluntad de Dios. Ellos querían que jurara por la fortuna de César y básicamente él sería libre, pero él se negó.
Y el procónsul continuó: júralo y te dejaré ir. Niega a Cristo. Policarpo se volvió hacia el procónsul y declaró con valor: 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey, quien me salvó? ¿O somos tan ingratos como Ezequías? Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24, nos dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Cuántas veces el Señor no ha respondido nuestras oraciones? Y tan pronto como el Señor actúa, se nos olvida agradecerle. Y no solamente no le mostramos gratitud, sino que nos comportamos como si Él no hubiera hecho nada. Vemos también algunas manifestaciones bíblicas de la ingratitud, y vemos que en Salmo 106 nos ilustra vívidamente la ingratitud del pueblo de Israel, que no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias y bien pronto olvidaron sus obras. Isaías describe esta realidad con una metáfora impactante: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, señalando que incluso los animales reconocen a su dueño, pero Israel no entiende. Vemos que también esta ingratitud a veces trae consecuencias. Y Proverbios nos dice que el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y así como en Ezequías, que dice: no correspondió el bien que le había hecho, y como resultado, ¿qué dice? Vino la ira de Dios. Pero hay una nota interesante. Incluso en medio de esta ingratitud, Dios sigue siendo benigno para los ingratos y malos. Así de grande es la misericordia y la bondad de Dios. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vemos también en este versículo 15 la gratitud, y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Shakespeare escribió y dijo: ingratitud, enemiga con corazón de mármol, más punzante al alma que el colmillo de una serpiente es tener un hijo ingrato. Cuando Dios trae pruebas y dificultades a nuestra vida y nos quejamos y murmuramos, estamos dudando de su sabiduría y amor, al igual que de su soberanía. Vemos que hay unos aspectos sobre la gratitud, sobre ser agradecidos cuando estamos bendecidos. Y siempre que las cosas van bien o Dios concede un beneficio al que damos una bienvenida especial, estamos felices y nos sentimos agradecidos. Al conseguir un trabajo, al ser librados de una enfermedad, al alcanzar una reconciliación con el cónyuge o a experimentar otras cosas agradables. Cuando estamos en esas situaciones es fácil agradecer al Señor. Darle gracias a Dios en medio de una batalla, mientras todos estamos pasando por tribulación o prueba, y cuando parece que estuviéramos fracasando, sufriendo la derrota. Daniel
dice que escuchó que el rey Darío había firmado el decreto prohibiendo la adoración de cualquier dios u hombre que no fuese el rey mismo. Y dice que de inmediato Daniel dice que entró a su casa y abiertas las ventanas de su cama que daban hacia Jerusalén, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Aunque su vida corría peligro, Daniel dio gracias a Dios porque Dios merecía su gratitud sin importar las circunstancias amenazadoras. Si solo podemos dar gracias a Dios cuando las cosas marchan bien, nuestra gratitud está en el grado más bajo de fidelidad. Da gracias a Dios aun cuando perdemos o lo perdemos todo, como Job. ¿Qué dijo Job en 1:21? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dar gracias a Dios hasta por lo que no nos ha concedido, hermanos. Una vez en una fiesta, una persona estaba dando gracias por ciertas circunstancias, pero lo que me impactó fue ese mismo, que daba gracias a Dios por las cosas que Él no le había concedido. ¿Y cuántas veces le hemos pedido cosas al Señor y no nos las ha concedido? Y la mayor parte del tiempo renegamos del Señor, desconociendo que probablemente si el Señor nos hubiera dado tales cosas, nos hubiéramos alejado del Señor. Ser agradecidos en todo no es una opción para el cristiano. Es la voluntad de Dios para nosotros que seamos agradecidos con Él. El regalo más grande que podemos dar a Dios es un corazón agradecido, porque todo lo que podamos darle no es más que el reconocimiento agradecido de todo lo que tenemos, porque de hecho todo lo que tenemos viene de Él. A Él le damos gracias por todo debido a que Él nos ha dado todas las cosas y porque dar gracias en todo es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Entender cuál sea la voluntad del Señor, como dice Efesios 5:17, incluye entender que Él quiere que sus hijos sean agradecidos. El corazón lleno del Espíritu ve la mano y la gracia de Dios en toda circunstancia y sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8. El creyente espiritual ve el cuidado sabio y amoroso de Dios en las dificultades y las pruebas, tanto como en las bendiciones y la prosperidad. Dad gracias a Dios por un trabajo, aún así es exigente. Dar gracias a Dios por un trabajo, aun si este trabajo es exigente e insatisfactorio. Porque de tal manera aún así tenemos trabajo. Da gracias a Dios por la salud, aún así si está lejos de ser como a nosotros nos gustaría que fuera. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Gálatas 5:20. Para ser agradecidos, hermanos, hay que ser lo contrario de orgulloso, hay que ser humildes. Y muchas de las veces eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, humildad. Porque solo un humilde reconoce que no merece nada. Pero si hay una posición teológicamente correcta como estilo de vida es ser humilde. Es reconocer que no merecemos nada y cualquier cosa que podamos merecer, entre comillas, es porque Cristo la ha comprado para nosotros por medio de su sacrificio. El versículo sigue diciendo que solo uno fue consciente de la grandeza de lo que había sucedido. No fue que los otros no se dieron cuenta que habían sido sanados. No fue que los otros dijeron, pues yo no me di cuenta. No, es un asunto de sensibilidad espiritual.
Es un asunto de la inclinación de nuestros corazones. Pensemos en esto. ¿Tú das gracias con frecuencia por la salud? Eso es raro. Alguien, Señor, gracias porque estoy saludable. A menos que sea una persona muy enfermiza, entonces es tan consciente de su fragilidad. Pero los que son muy saludables rara vez dan gracias por la salud, porque damos eso por sentado, es lo más natural. ¿Tú tienes una familia unida? ¿Una familia cristiana que se ama entre sí? ¿Tú das gracias por eso? ¿Tú das gracias por tu iglesia? ¿Das gracias por haber conocido al Señor? ¿Por tus pastores? La misericordia del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Cada día nosotros debemos de recordar y dar gracias. Señor, tú me salvaste. Y no fue porque yo soy más inteligente que los demás, fue porque en tu gracia, que es incomprensible para mí, quisiste abrir mis ojos para ver la hermosura de Cristo y su evangelio. ¿Damos gracias por eso? ¿Nos damos cuenta que todo esto proviene de Dios? ¿Que Él es el bueno y que es a favor nuestro? ¿Damos gracias por el aire que respiramos o por la belleza de la naturaleza, aún hasta por el buen sabor de los alimentos? No todos los animales tienen papilas gustativas como nosotros. Ellos comen y ya. Sin embargo, tú y yo, el Señor nos dotó con la capacidad de disfrutar aquello que como quiera tenemos que hacer por necesidad. Esto es parte de su misericordia para nosotros. Es por eso que dice Santiago en capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tú ves bueno en tu vida, todo aquello que tú comprendes o que puedes llamar bueno, es más, voy más lejos, todo aquello que tú ves como normal, que no te llama la atención, es bueno. Porque si fuera malo, te llamaría la atención. Todo lo que hay en tu vida que está allí y tú lo entiendes como normal es porque es bueno. Porque si fuera malo, lo estuvieras sufriendo y estuvieras clamando al Señor. Estuvieras buscando salir de allí. Todo eso, ¿sabes qué? Dios es el que lo da en su gracia, bondad y misericordia. En Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice que Él nos da no solamente, no dice que todas las cosas nos las da en abundancia para que las disfrutemos porque Él es bueno. Nos dice más bien que Él nos da todas esas cosas para que las disfrutemos. Y este principio que rige el dar cada vez que almorzamos, cenamos o desayunamos, estas gracias que damos por los alimentos, uno puede de cierta manera rutinarizarlas. Uno puede caer en esto. Y bueno, pues es una costumbre evangélica, ¿no? Es una costumbre bíblica, de hecho. Porque hasta en eso, a veces las prisas o el hambre o cualquier otra cosa, hasta en las cosas que damos por sentado todo el tiempo, hasta aún ahí se nos olvida dar gracias al Señor. Y vemos que es una costumbre bíblica porque el Señor, cuando iba a alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿qué dice la Escritura? Que antes de empezar a hacer el milagro, Él oró a Dios. Pero la oración de Cristo no fue para que Dios multiplicara solamente. La oración de Cristo fue dando gracias por la provisión de 5 panes y 2 peces. O como el apóstol Pablo en Hechos 27, en unas condiciones que de verdad estaban fuera de cualquier control humano. Que como veíamos antes, ¿qué es lo que habían pasado?
Habían pasado una tempestad, por así decir. Estaban encallados. Y aún así dice que después de eso vino a dar gracias. De hecho, dice que tenían 14 días a la deriva en tempestades y no sabía qué iba a pasar con ellos. Tenían que tirar todo a la borda para aligerar la nave, porque estaban a punto de llegar a tierra y había un clima bastante complicado. El apóstol Pablo les dice que nadie escape. Y luego dice, aliméntense, que tienen mucho tiempo que no comen. Vamos a necesitar fuerza, les dice. Y la situación pues básicamente estaba tensa y en peligro. Y aún así el apóstol viene y empieza a repartir los alimentos. Y nos dice en el versículo 35, habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo el pan, comenzó a comer. ¿Damos gracias por las cosas más sencillas de nuestra vida? La gratitud va más allá de simplemente decir gracias, hermanos. Es una condición del corazón que revela nuestro estado espiritual. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos en toda circunstancia, lo cual nos beneficia a nosotros también espiritualmente. Seamos agradecidos, hermanos. ¿Y cómo podríamos nosotros desarrollar esa gratitud? Bueno, primeramente necesitas reconocer que necesitas la obra del Espíritu Santo para que Él transforme tu corazón y puedas ser agradecido al Señor. Acude a Jesús con humildad, confesando tu ingratitud, porque la Escritura dice que Él recibe a todo aquel que se acerca con un corazón arrepentido. Practica esa gratitud diariamente. ¿Cómo? Extendiendo esa gratitud más allá de la comida. Comienza y termina el día con una acción de gracias. Por la mañana, agradece por su amor asegurado. Y antes de dormir, reconoce las demostraciones específicas de la fidelidad de Dios que ha tenido para contigo. Había una persona hay un libro, creo, que la autora recomienda que escribamos 3 acciones de gracias al día. Y al finalizar del año tendremos 1000 acciones de gracias para el Señor. Es bueno recordar qué ha hecho el Señor por nosotros. El fundamento de la gratitud es la comunión con Cristo. Cuando permanecemos en Él, experimentamos su poder y provisión, lo que naturalmente genera acción de gracias. La gratitud es resultado del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermano, recuerda, y con esto concluyo, recuerda siempre la cruz, porque esa cruz es el manantial de un corazón agradecido. Recordar ese sacrificio del Señor nos llevará a agradecer al Señor por lo que ha hecho por nosotros. La cruz resuelve nuestra separación, ese sacrificio resuelve nuestra separación de Dios y garantiza sus promesas, ofrece gracia y perdón, y nos recuerda que nuestra historia no ha terminado ahí, no termina en la muerte. Si tú has creído en el Señor, después de la muerte, empezarás a vivir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque nos has permitido respirar, Señor. Nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, que es un gran privilegio, Señor, que no muchos tienen. Te damos gracias, Señor, porque nos has colmado de tantas bendiciones, Señor. Y muchas de las veces nosotros hemos sido tan ingratos que no te hemos agradecido. Danos un espíritu, Señor, el cual pueda humillarse delante de ti, Señor, y reconocer que todo lo que viene, todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti, de tus bendiciones, de tu provisión, de tu amor.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Jesús, por ese sacrificio, Señor, que Él ha hecho en esa cruz, Señor, a favor de nosotros, Señor. Porque llevó nuestros pecados, Señor, murió y como veíamos en la dominical, Señor, resucitó al tercer día, Señor. Demostrando, Señor, que tú aceptaste ese sacrificio y lo levantaste de entre los muertos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por Él tenemos entrada, Señor, a tu reino. Te damos gracias y darnos un corazón, Señor, agradecido, que pueda agradecerte cada uno de los días, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu amado Jesús. Amén.